Escuchamos muchas veces tantas cosas raras, ¿no? ¿Cuánta gente que consulta al horóscopo? ¿Cuánta gente que consulta a los parapsicólogos? ¿Cuánta gente que consulta a las brujas? ¿Cuánta gente que consulta? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto se consume todo esto? Hay revistas enteras que se venden para ver qué dice el horóscopo al día que naciste, a qué hora. Depende la hora, depende el día, depende qué parte del mes, tanto depende. Y tanta gente tan pendiente de estas cosas. Tanto. Muchísimo. Mucha gente. Sin embargo, esos mismos que consultan y consumen todo esto, cuando uno les habla de la Biblia, te dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Y es verdad, fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Que es la gran diferencia, inspirados por el Espíritu Santo. Y los mismos que te dicen, ¿qué dice tu horóscopo? ¿Qué día naciste? ¿A qué hora naciste? Depende de la luna, depende del sol, depende no sé de cuántas cosas. Y están atentos a esos dichos. Había un chicle muy conocido que era el chicle bazooka. Cuando éramos chiquitos lo consumíamos. Y uno tenía el papelito en el medio que tenía un chistecito y el horóscopo. Te dice, vas a ser exitoso en la vida, todo te irá bien y tendrás dicha y fortuna, decía. Y mire si me lo sabré, porque lo leía. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Cuánta gente pendiente de todo esto y tan poco pendiente de las Escrituras. Tan poco pendiente de la Biblia. Y en las Escrituras encontramos todo, definitivamente. Desde el inicio, el desarrollo, lo que vendrá y cómo será el fin, y lo que ocurrirá, y cómo vendrá el Señor. Así como el pueblo elegido, Israel, ellos esperaban el Mesías, todavía lo siguen esperando. Es tremendo, ¿no? Pero lo siguen esperando, y vino y no se dieron cuenta, y siguen los acontecimientos, y vendrá el Señor, porque vendrá. Todos los acontecimientos que uno ve en las Escrituras, está. Saben que en las Escrituras figuran hasta los ovnis. Fíjese lo que dice allí en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en los primeros capítulos. Habla de esos seres vivientes que los demuestran como objetos voladores no identificados. Ayer veníamos de Tandil, del culto en Tandil, muy lindo estuvo. Y uno cuando venía por Sierra de los Padres, en medio de todas las sierras, ha habido gente que han visto avistajes, y hablábamos con Vero y decíamos qué tremendo que eso que uno ve, que alguno ha visto y que tienen tantas luces, algunos lo tienen como naves extraterrestres, guerreras que vienen a absorber gente, y nadie sabe si en realidad tranquilamente pueden ser ángeles. Abro un paréntesis, o demonios. Tranquilamente. Pero es como que la gente le llama la atención las cosas raras.
¿Cuánto llaman la atención las cosas raras? Por eso lo del horóscopo. ¿Qué me dirá el horóscopo? ¿O qué me dirá aquella gitana que me puede leer la mano para leer mi futuro? A ver la línea larga de la vida de tu mano, a ver hasta dónde vas a vivir, ¿no? ¿Cuántas cosas raras? O el que lee el café, lo que queda del final del café, la borra del café. ¡Wow! Y ahí te dicen y lo tiran en un lugar y te espera, y el muchacho que estás esperando ya aparecerá. Y las chicas se quedan. O los muchachos, ¿no? Vendrá aquella princesa o aquel galán. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es mucho más que el horóscopo, que es mucho más que la borra de café, que es mucho más que la gitana, que es mucho más que la bruja, que es mucho más que el parapsicólogo. Es mucho más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y de tal manera tendría que impactar en la vida de la gente, aún de aquel que no cree, que tendría que consultar si quiere el horóscopo, si quiere que le lean la borra de café, pero tendría que tener la decencia de leer las Escrituras, y ahí se encontraría con la verdad. Y de esto hay, y sabe que de esto hay cantidad de creyentes que no se van dando cuenta que leyendo determinadas cosas les produce ataduras. Leer los horóscopos y estar pendiente del horóscopo o estar atento a este tipo de cosas produce ataduras en la gente. Es verdad, porque es algo diabólico, y nada que sea diabólico puede no producir nada. Produce cosas feas, produce ataduras, dependencias, lugares que se le van dando al enemigo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y divide el alma y el espíritu y las coyunturas, y es tremendo. Discierne los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cuando nos acercamos a ella nos habla. No hay vez que las Escrituras no te hable. No hay vez. Ayer escuchábamos allí en aquel lugar en Tandil el testimonio de un hermano que él estuvo en una congregación y vivió una etapa muy difícil de su vida, con problemas comentados por él mismo, psiquiátricos, estuvo internado, y uno lo veía ahora y él decía lo que ha sido el poder de Dios en su vida. En 4 años él fue a un lugar, y en ese lugar pudo experimentar al Señor, y le hablaron del Señor, y fue bendecido y fue ayudado, y terminó con todo lo que producía ese estado en el que él estaba. Y él hablaba maravillas, no dejaba de hablar maravillas de Dios. Los que fuimos saben que no miento. No dejaba de hablar maravillas. ¿Por qué? Porque había experimentado el poder de Dios. Y de la primer manera que uno experimenta el poder de Dios es a través de las Escrituras. No es de alguien que me está dando un consejo, porque él escuchó las Escrituras a través de la predicación, y la predicación del Evangelio le trajo libertad. Y es lo que trae la palabra de Dios, es libertad. Es libertad, rompe cadenas. Cuando aquella canción dice Cristo rompe las cadenas, es que Cristo rompe las cadenas. Las rompe de verdad,
hay algunos textos que yo quiero compartir con ustedes que hablan puntualmente de la Escritura. Y en Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y miren lo que dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Biblia, la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? La Escritura. Ha habido gente, gracias a Dios, que se ha convertido leyendo la Biblia. ¿A qué iglesia fue? A ninguna. Terminó en una iglesia. ¿Por qué? Porque le tenían que enseñar las Escrituras. Porque leyendo las Escrituras comprendía que era necesario congregarse, que no podía estar solo, que tenía que ser discipulado. Y termina la gente yendo a una iglesia. ¿De qué manera? Leyendo las Escrituras. Porque como dice la Escritura, dice ese texto del Señor. En Lucas capítulo 24, versículo 13, dice, he aquí, muchas veces lo hemos parafraseado, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, resucitado. Él había resucitado el Señor y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, escuche, en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dos cosas que quiero mencionar. Comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras de lo que Él decía. Todas las Escrituras. Jesús
les recordaba, les parafraseaba. Acuérdense lo que dijo Moisés, acuérdense lo que dijo Jeremías, acuérdense lo que dijo Ezequiel, acuérdense lo que dijo Habacuc, acuérdense lo que dijo... Y después declaran ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras? Es que el horóscopo, llévele luz cuando usted ve a alguien que le habla del horóscopo. Llévele luz cuando alguien le habla de los que tiran las cartas. Llévele luz cuando se encuentra de alguno que lee la borra de café. Llévele luz. No nos quedemos callados, porque son las Escrituras las que nos revelan lo que Dios ha dicho y ha impactado para la humanidad y para los tiempos venideros y para el tiempo presente y para el tiempo pasado. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Es que, hermano, cada cosa que uno lee nos va ardiendo el corazón, va ardiendo, va ardiendo, va ardiendo. Cuanto más lea, más le va a arder el corazón. Cuanto menos lea, más apagado va a estar. No hay misterios en esto. Hay respuestas en las Escrituras y las respuestas están ahí, a la vista y al alcance de todos. Algunos no tienen la luz para poder interpretarlas, para poder captarlas, pero usted sí tiene la luz. Usted es un hijo, usted es una hija. Así es como tanta gente tiene tanta, pero tanta necesidad. Hoy vemos los flagelos que la sociedad tiene. Hay corrupción, hay problemas de droga, hay problemas de drogadicción, hay problemas de todo tipo de droga. Hay cantidad e infinidad de problemas y las soluciones están en las Escrituras. Las soluciones están en la Biblia. No solamente arde el corazón, sino que va a producir que la gente se convierta. Este hombre que yo les hablaba ayer, él mismo contaba que él pensaba de los pastores, son todos chantas, las iglesias son todos chantas, y fue a una iglesia y se encontró con un pastor y que le dijo, mire, yo estoy acá pero yo creo que usted es un chanta, y el pastor lo miró con cariño, lo abrazó, le predicó el evangelio y se convirtió, y ahí está, vaya a hablarle mal de Dios. 4 años que se convirtió, 4 años, vive con pasión, lo vive con fuego, lo vive como lo más importante que ha ocurrido en su vida, porque es eso lo que produce el Evangelio, es lo más importante que ha ocurrido en nuestra vida. En Romanos capítulo 4, versículo 3, otra vez, pero ahora lo dice Pablo, porque, mire lo que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Otra vez, parece que la Escritura tiene algo para decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice Pablo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire qué versículo tan breve. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted no va a poder ser como Abraham, yo tampoco. Es un privilegio tremendo. La prueba que él ha vivido, yo le explicaba hace poco, ha sido inmensa y él no se la negó a Dios cuando le pidió su hijo. Pero nos da el ejemplo que si nosotros le creemos a Dios, nos es contado por justicia. Nos es contado por justicia. Como está escrito. Como está escrito. Como está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues, dice Romanos 10, 11, pues la Escritura, y otra vez la Escritura. Caramba, estaba obsesionado Pablo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se imagina usted el chicle bazooka que diga? No, el chicle bazooka por ahí decía,
Bueno, serás afortunado en el amor, porque próximamente vendrá aquel príncipe que estás esperando y vendrá a salvar tu vida y te hará pasear por el mundo entero. Y cuando le tocaba a alguna chica, decía, bueno, ya vendrá tu príncipe, y si no, decía la princesa, o está el otro. Vendrán tiempos donde serás muy afortunado en lo laboral y serás prosperado. Y ¡ay, qué lindo!, decía alguno. Algunos esperan el horóscopo del diario, el otro el horóscopo de la revista, el otro compra la revista. ¿Hay alguno acá que lee el horóscopo? A ver, algunos, levante la mano los que leen el horóscopo, los que compran alguna revista. Yo trabajo le digo que no. Muy bien, no es de Dios. Claro. No es de Dios, no es de Dios. Es decir que esto es sencillo. Yo pensé que iba a decir la hermana, sí, yo lo leo, pero hay de todo. Ya íbamos a traer la calle, íbamos a hacer una guerra espiritual, pero no. Claro. Es así. Y sabe que hay gente que los compra específicamente, y hay gente que lo pide directamente. Después les voy a contar una anécdota. En Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice, otra vez Pablo, pues la Escritura dice, primera de Timoteo 5, 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Otra vez dice, pues la Escritura dice, pues la Escritura dice. ¿Cuántas cosas? Y hay otros textos, el resto de la Biblia, donde no dice, la Escritura dice, directamente está plasmado. Y es palabra de Dios. Miren, nada ni nadie puede frenar a Dios. Cuando uno no quiere decir lo que Dios está pidiendo, mandando, ordenando, enseñando, lo va a decir a través de una mula, como ocurrió. Lo va a decir a través de un animal, como ocurrió. Y si uno no habla, las piedras van a hablar. Lo dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura, yo le creo. ¿Cómo no va a poder hacer hablar a las piedras si de una roca salió agua? Imposible. Sin embargo, de una roca salió agua. Moisés le habló, en otra oportunidad la golpeó y salió agua, brotó agua. Las Biblias muchas veces están como de adorno. Ahora no sé si ustedes se enteraron, hubo alguien que estaba mandando Biblias a Estados Unidos y entre medio de las Biblias mandaba, creo que como $17,000 de contrabando, los mandaba a Estados Unidos. Claro, algunos dicen, lo voy a mandar en una Biblia. ¿Quién puede sospechar algo malo de una Biblia? Bueno, revisan todo. Y en esa Biblia encontraron eso. No faltará quien en una Biblia envíe drogas. Claro, ¿usted qué cree que no? Claro, sí. ¿Puede ocurrir? Sí, claro que ocurre. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En este texto, en este versículo puntualmente, no dice, como dice la Escritura, tienes que enseñar, No. Ya viene impreso. Le dice Pablo en la última etapa de su vida y a Timoteo, que era un pastor, un discípulo de él. Pablo fue el maestro de su abuela, de su madre y del propio Timoteo. Y le dice, ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios.
Hubo una época muy oscura en la iglesia, en el siglo XVI, y antes también, claro, donde eran las tradiciones. A raíz de las tradiciones, el evangelio se iba extendiendo como podían, y había sacerdotes católicos que ellos enseñaban cosas indebidas. Vendían la salvación, por ejemplo. Ahí es donde un hombre como Lutero y tantos otros se levantan y se rebelan contra la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban lejos de las Escrituras. Porque estaban lejos de la palabra de Dios. Por eso los púlpitos no pueden estar puestos para contar chistes. Los púlpitos no están para chistes. Uno puede contar una broma y está bien, puede meterlo en un contexto, puede decir algo que suma, pero el centro tiene que estar relacionado con la Biblia. Podemos parafrasear. Yo muchas veces para ahorrar el tiempo me gusta parafrasear algunos capítulos y voy mencionando lo que a mí me parece más importante, lo que quiero transmitir, porque si no serían muy largos, pero lo correcto sería leer todo el texto. Lo correcto. Y escuchar una prédica de 2 horas, de 3 horas, y tendríamos que estar con los ojos así abiertos. La realidad es que tenemos que ir comprimiendo todo porque estamos apurados para todos. Para algunas cosas podemos estar apuradas y para otras no. Quiero decirles, yo no estoy a favor de esos cultos de 4, de 5 horas. No, claro, a mí mismo no, me incomodan. Cuando se trata de hacer un show y sumamos esto y ponemos las luces y hacemos la obrita de teatro y hacemos lo otro, sí, está bien, la obra de teatro está bien, alguna está bien, claro. Claro, no tengo ningún problema con la obra de teatro. Estamos hermanos que están preparando una obra de teatro, pero no podemos vivir de obra de teatro en obra de teatro. Usted entiende lo que yo le digo. No podemos vivir, bueno, ahora viene el conjunto fulano de tal, que vamos a dar un recital, y ahora vamos a hacer esto, y un culto de 5 horas. Tenemos que glorificar el nombre de Dios, transmitir la palabra, hermano, y esperar en el resultado del Señor. Desde mi punto de vista, cada uno piense como quiere y tiene libertad para eso. Pero la palabra de Dios no puede faltar desde los púlpitos. No puede. Una enseñanza tiene que salir desde las Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te exhorto que estudies, que leas, que exhortes y que enseñes. Por eso es que a veces se creen tantas cosas y uno cree una cosa, el otro cree otra cosa. Uno cree que el bautismo del Espíritu Santo fue para antes, el otro para ahora, el otro que nunca vino, el otro que no cree en la Trinidad, el otro que... ¿Por qué? Porque se enseña mal. O se enseña de acuerdo a la doctrina que a veces tiene cada organización. Pero hay cosas que se enseñan mal. ¿Por qué? Porque no se está atento a eso. A veces ocurre, miren, con la Cena del Señor. ¿Se acuerdan de la Cena del Señor? Que algunos llaman Santa Cena, mal llamada Santa Cena. La Cena del Señor, pero llámela como quiera, según lo que llámela. No digo nada más. Pero ¿sabe? No, me ha pasado con gente que ha venido de otro lugar y dice, no, y no sé si puedo participar de la cena porque, no, ¿sabe? Yo hace mucho que no estoy en comunión con el Señor. ¿En dónde dice que uno no tiene que no puede participar de la cena del Señor? En ningún lado. Solo dice que uno tiene que creer y discernir que en espíritu el pan es el cuerpo, la sangre de Cristo a través del vino. Nada más. No, mire, yo no puedo participar porque no estoy bautizado. ¿En qué lugar de las Escrituras dice que tiene que estar bautizado? En ninguno. Entonces es como que le vamos agregando cositas o las vamos escuchando porque me dijeron, por lo que me dijeron,
y lo importante es que uno pueda acudir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Biblia. Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Claro que hay determinados conceptos que da para una doctrina y uno puede interpretar un poquito para este lado y el otro le puede interpretar un poquito para el otro. Claro, yo lo sé, soy consciente, me pasa, lo veo, lo escucho, pero yo tengo que conocer las Escrituras. Yo tengo que conocer las Escrituras. Como está escrito, decía, todo el tiempo, lo dijo el Señor, lo dijo Pablo, lo dijeron los discípulos, como está escrito, como está escrito, como está escrito. ¿A qué se refería Jesús cuando decía, como está escrito? Recuérdense, no estaba escrito el Nuevo Testamento, él hablaba del Antiguo Testamento, que era lo que conocían los judíos. Y les decían, como está escrito, como está escrito, como está escrito. En el camino de Emmaús, ¿qué les recordaba? Todo lo que estaba escrito con relación a la venida del Hijo de Dios desde Moisés en adelante. Todo. ¿No ardía nuestro corazón? Claro, porque arde el corazón. Ahora lo que Pablo le estaba diciendo a su discípulo joven, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura, exhorta en la exhortación y en la enseñanza. ¿Para qué? Para que la gente no crea cualquier cosa. Volviendo al tema, al tiempo de la Reforma, uno de los grandes problemas que había entre Lutero y los que estuvieron antes que Lutero es que ellos se oponían al clero porque el clero vendían la salvación y lo tomaban a uno y le decían, te vendo la salvación en tanto dinero, y la gente ponía el dinero y compraba su salvación con dinero, entre tantas otras cosas. ¿Por qué? Por ignorancia, por oscuridad en las Escrituras. Hay gente que está muy pendiente del horóscopo, lo vuelvo a decir, y no hablo de la iglesia. Pero así como la gente que no conoce al Señor está ocupada del horóscopo, de la borra de café, de que le tiren las cartas, de que le lean las manos, de que le miren el pelo, de que lo que usted quiera. Hermano, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar más que nunca pendientes con las Escrituras y de las Escrituras para dar respuestas desde el punto de vista bíblico. Bíblico. Es bíblico. Por eso digo que hay que tener a veces tanto equilibrio y cuidado. Vienen épocas de elecciones. Cada uno va a votar a cada uno al que le parece mejor. Yo voy a votar al que a mí me parece mejor. Pero tengamos cuidado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que guiarnos por lo que las Escrituras también digan. Y cuando vayamos a votar, tenemos que votar de la mejor manera que creamos que es conveniente y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que bendiga a nuestra nación y orar por las autoridades, sobre todo que haya libertad de culto, que no haya hambre, que no haya problemas de drogas, y que la gente pueda conocer al Señor, hermano. Que la gente pueda conocer al Señor. ¿Voy a votar a un candidato? Claro que voy a votar a un candidato. Al que a mí me parece mejor. Usted votará a uno, al otro. Vaya a saber. Que Dios nos ayude. Pero tenemos que saber lo que dicen las Escrituras. Lo demás, hermanos, lo demás es cartón pintado. ¿Cuántas veces te han decepcionado políticos que los has votado y dijiste, ahora con este sí? ¿No te pasó? Y cuanto más grandes nos vamos poniendo y hemos votado tantas veces, dijimos, uy, yo pensaba que aquel iba a andar bien, uy, yo pensaba que aquel iba a andar, uy, yo le creí el discurso a aquel otro, uy, yo le creí el discurso a aquel otro. Por eso, desde los púlpitos no puede haber discursos, desde los púlpitos tiene que haber palabra de Dios. No es lo que dice Abel Gil Martin, tiene que decir lo que dicen las Escrituras. Es esto, es lo que dicen las Escrituras. Claro que hay cosas que son llamativas. Yo lo experimenté en carne propia, creo que había sido en abril del año 2010, y habían puesto aquel avisito en el diario La Capital, donde decía, si usted tiene problemas económicos, si usted tiene problemas de salud, llámenos al tarotista, y decía, y había un teléfono fijo, y el teléfono fijo era el de mi casa.
Que cuando me llama uno y me dice, mire, lo llama usted porque decía consultas gratis. ¿Consultas gratis de qué? En el diario este aviso. Porque tengo problemas económicos que usted me iba a solucionar esto. No, mire, el aviso estaba mal. Esto una vez, esto salió publicado 5 veces. Fui al diario La Capital a averiguar y en el diario La Capital me dijeron, fue un error, dio un número. El último número de tu teléfono coincidía con el otro. ¿Y cómo se arregla esto? No, ya lo vamos a cambiar. ¿Se acuerdan ustedes? Llamó a aquel muchacho y que tenía problemas y me dice, necesito ayuda. Y yo dije, mire, ese aviso no es nuestro, yo soy pastor, pero usted venga que quiero hablar con usted. Y él vino acá a la iglesia y habló con nosotros, no recuerdo el nombre de él, Gerardo, y vino con la mamá. Bueno, y le hablé del Señor. Y él recibió al Señor, su mamá también, con un aviso mal puesto. Estaría buenísimo. Ponemos un aviso en el diario que diga, venga que le vamos a leer el futuro, el horóscopo, la borra de café, le tiramos la carta, ponemos a alguno de ustedes con un gorrito acá, hace de bruja. ¿A quién miran ustedes cuando hice de bruja? Algunos son pícaros, ¿eh? Son pícaros, dice, alguna bruja. Miren hermanos. Miremos de Pablo a Timoteo. Procura, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Dice, en la exhortación y en la enseñanza. Qué interesante. Porque nosotros somos los que tenemos que llevar la luz al mundo. Somos nosotros. Un día nos vamos a ir con el Señor y vendrá otra generación que serán los que tienen que llevarle la luz al mundo. Es el desafío inmenso que tenemos. Es la iglesia que está en pie, es la iglesia que el Señor marcha delante de la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento marchaba en columna de humo de día y en columna de llama de noche, el Señor sigue marchando delante de la iglesia. Pero la iglesia se tiene que abocar a las Escrituras para que todo lo que nos puedan decir, lo que te pueda predicar yo, hermano, tiene que coincidir con las Escrituras, sí o sí. Alguno me dijo por ahí, llegué a mi casa el día domingo y me mandó un mensajito un hermano y me dijo, qué mensaje áspero el del domingo pasado que mandaste, me dijo. Yo le dije sí, y le dije a continuación, lo pensé, no le dije, che, pero ¿fue bíblico? Y lo tiene que decir usted si fue bíblico o no. Lo que usted tiene que saber es que la palabra de Dios está para edificación, exhortación y consolación. Son 3 cosas que produce la palabra de Dios. Y no hay nada más lindo que siempre tener una palabra de consolación. Porque, ¿sabe? La consolación es la que toca a veces el alma y que nos toca el pobrecito de vos, vení, yo te voy a consolar, En cambio, la exhortación es el que nos va a mover la estructura. Y me decís, mirá que va por este otro camino, mirá que te estás enfriando y te necesitamos activo, te necesitamos encendido. Y la edificación, que es para enseñar correctamente determinados conceptos a la gente. El Evangelio no es esclavitud, el Evangelio es libertad, el Evangelio es comunión con el Espíritu Santo, conociendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo comunión con Dios. Es esto el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que no me vino para pichonarme, me vino a traer libertad, me vino a traer salvación. Escrito está. Termino diciéndole, hermano, no lea el horóscopo. Si alguno conoce que lee el horóscopo, dígale que no pierda el tiempo. Si alguno lee la borra de café, dígale que le va a producir ataduras terribles, espantosas. Si alguno le tiran las cartas, fíjese que
que no le va a ir demasiado bien, que no le tiren las cartas. Lea las Escrituras, ore, busque al Señor y ahí va a tener la respuesta de todas las cosas. Que Dios lo bendiga mucho, mucho, mucho. Amén. Quiero estar contigo, quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia quiero estar, Señor. Quiero estar contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Y en la dulce paz de tu presencia quiero estar, Señor, y decirte que te amo, que no hay nadie como tú, que eres santo, que eres vida y eres luz, y al alabarte baja un río de amor que sana mi interior y transforma mi corazón.